Hace 2000 años se cumplieron por fin las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del Mesías al mundo. Pero, aunque los judíos nacieron entre el pueblo de Dios, nunca reconocieron a Jesús como su Salvador y no lo aceptaron como deberían haberlo hecho. En Juan 1 está escrito lo siguiente: el que es el Verbo estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Juan 1, 10-11. Después de todo, la venida de Jesús fue profetizada con impresionante detalle por varios profetas bíblicos del Antiguo Testamento. Echemos un vistazo a algunos de ellos. Se dijo que el Mesías vendría de una virgen. Isaías dijo: escuchad, descendientes de David, no basta con abusar de la paciencia de los hombres. ¿Acaso abusarán también de la paciencia de mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará una señal: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7, 13-14. El lugar de su nacimiento fue descrito con todo detalle: tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti vendrá a mí el que será soberano de Israel. Tu origen está en la antigüedad, en los tiempos antiguos. Miqueas 5:2. Su muerte fue revelada con todo detalle: él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Isaías 53, 5,7. Esta es sin duda una de las cuestiones religiosas más interesantes de todas. Después de todo, ¿cómo pudo la gente que había esperado ansiosamente durante miles de años a su Salvador simplemente ignorarle y no creer ninguna de sus palabras cuando vino? Es realmente extraño. Y para ayudarte a entender las razones por las que los judíos rechazaron a Jesús, y porque la mayoría de ellos todavía lo hacen hoy, voy a mostrarte 5 hechos que hicieron que lo ignoraran como el Mesías enviado por Dios para nuestra salvación. Malinterpretaron las profecías sobre el Mesías. Malinterpretar lo que los profetas de Dios dijeron sobre la primera venida de Cristo al mundo es ciertamente la razón principal por la que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Jesús mismo habló de esto varias veces. Leamos 2 pasajes del Evangelio de Mateo en los que habla de la ignorancia de su pueblo sobre quién era él. ¿Nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto viene del Señor y es algo maravilloso para nosotros. Mateo 21:42. Poco después, en otra ocasión, Jesús volvió a criticar a los judíos y les dijo lo siguiente: estáis equivocados porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22:29. Fue a causa de estos insultos a los judíos religiosos, que se jactaban de tener un conocimiento perfecto de la Toure, que ellos llamaban Antiguo Testamento, que los dirigentes judíos decidieron arrestar a Jesús y condenarlo a morir en una cruz. El Mesías que esperaban estaba a su lado, pero el orgullo les impidió, y aún les impide, verlo. Esperaban a un líder poderoso. La historia judía está marcada por la opresión de otros pueblos, como fue en los días de Moisés, Jeremías, Daniel y otros hombres de Dios. No fue diferente en los días de Jesús. Aunque ya no eran esclavos como en el pasado, los descendientes de Israel vivían bajo la dominación del Imperio Romano. Con la esperanza de ser liberados de otro largo periodo de opresión y de tener dominio sobre sí mismos y sobre otras naciones menores, los judíos esperaban a un Mesías poderoso que descendiera del cielo lleno de su gloria para traer la libertad y la justicia a los elegidos de Dios. Sin embargo, Jesús nació hijo de un carpintero, sin propiedades ni poder político. No era el Mesías que querían, pero cuando vieron su sabiduría y las señales que realizaba, los judíos se indignaron. Mira lo que está escrito en Mateo 13, cuando llegó a su ciudad, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Todos se asombraban y le preguntaban de dónde saca esa sabiduría y esos poderes milagrosos. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No son todas sus hermanas las que estaban con nosotros? ¿De dónde lo ha sacado todo? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: un profeta no tiene honra sino en su patria y en su casa. Mateo 13, 55, 57.
Los judíos le dieron la espalda a Jesús porque vieron que no cumpliría su ambicioso deseo de liberarse del dominio romano y convertirse en los más poderosos de la tierra. La verdad es que no entendieron que el propósito de Jesús era traer el reino de Dios y liberarlos del dominio del pecado. Mira lo que le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores habrían luchado para impedir que los judíos me arrestaran. Pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18, 36. Jesús señaló los pecados de los judíos, como vimos antes. Los judíos religiosos eran muy orgullosos y se creían mejores que los demás. Jesús lo ilustró muy bien en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, que eran los hombres que cobraban impuestos en aquella época. Algunos confiaban en su propia justicia y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, corruptos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos se mantuvo alejado, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, pecador. Yo os digo que este, y no el otro, se fue a su casa justificado ante Dios, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9, 4. Jesús contó esta parábola para confrontar a los judíos que se consideraban perfectos y sin pecado, y el hecho de haber dicho la verdad a los hombres despertó la ira en sus corazones. Sigamos el diálogo de Cristo con algunos líderes religiosos. Jesús dijo: estáis practicando las obras de vuestro padre. Ellos protestaron: no somos hijos ilegítimos, el único padre que tenemos es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y ahora estoy aquí. ¿No os queda claro mi lenguaje? Porque son incapaces de oír lo que digo. Ustedes pertenecen a su padre, el diablo, y quieren cumplir su deseo. Fue un asesino desde el principio y no se aferró a la verdad porque no había verdad en él. Cuando miente, habla su propio idioma porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Pero vosotros no me creéis porque os digo la verdad. Juan 8, 41, 45. Jesús no se adhería a las tradiciones judías. Los judíos siempre han sido uno de los pueblos más religiosos y se aferraban a sus tradiciones, incluida la observancia del sábado. Sin embargo, Jesús, aunque era judío y creció entre esas tradiciones, sabía que los verdaderos mandamientos eran amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a uno mismo, y así lo hizo. Una vez, al entrar en el templo, Jesús dijo a los hombres: os digo que aquí tenéis lo que es más grande que el templo. Si supierais el significado de estas palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12, 6-8. El Nuevo Testamento nos muestra que Cristo realizó milagros en sábado al menos 7 veces, cumpliendo su propósito de honrar y glorificar a Dios. Por esta razón, fue duramente criticado por los líderes religiosos de la época. Desafortunadamente, estos perseguidores no vieron más allá de sus exageradas normas y tradiciones, y comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús. Los judíos preferían obedecer a sus líderes religiosos. Esperaban un Mesías poderoso y político, no al hijo de un carpintero que apenas tenía donde dormir. Por eso, se aferraban a cualquier personaje que mostrara liderazgo y poder de persuasión. Jesús volvió a enfrentarse a ellos, diciendo a sus discípulos sobre los líderes del templo: dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro, ambos caerán en la fosa. Mateo 15:14. Este hecho era tan cierto que la Biblia dice que cuando Pilato preguntó a los judíos qué querían hacer con Jesús, obedecieron las órdenes de los sacerdotes y ancianos, pidiendo que crucificaran a Cristo y soltaran a Barrabás, uno de los mayores asesinos de la época. Esto muestra cuán espiritualmente ciegos estaban, y esto continúa hasta el día de hoy. La Biblia dice, de hecho, sus mentes estaban cerradas. Porque aún hoy el mismo velo permanece cuando se lee el antiguo pacto. No ha sido quitado porque solo es quitado en Cristo. De hecho, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre sus corazones. Pero cuando alguien se convierte al Señor, el velo se quita. 2 Corintios 3, 14-16. Está claro que los judíos no aceptan a Jesucristo porque prefieren hacer su propia voluntad y no la de Dios.
la evidencia es clara de que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Desgraciadamente, todavía hoy hay judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías prometido, siguen esperando al Mesías que no vendrá, porque ya ha venido. En resumen, hermanos míos, los judíos rechazan a Jesús hasta el día de hoy porque, según ellos, Cristo no cumplió las principales tareas del Mesías y no tenía las cualidades necesarias para merecer el título de Mesías. Al analizar detenidamente las principales tareas que los judíos esperan del Mesías, descubrimos que creen que el verdadero Mesías construirá un tercer templo en Israel, reunirá a todos los judíos del mundo en la tierra de Israel, conducirá al mundo a una era de paz universal con el fin del odio, la opresión y la enfermedad. Sin embargo, si lo analizamos detenidamente, no será el Mesías quien hará todo esto en la tierra, sino el Anticristo. Desgraciadamente, los judíos serán engañados por el enemigo y sufrirán las consecuencias de negar a Jesús como el verdadero Mesías. Habrá hambre, dolor, sufrimiento y muerte mientras Israel es invadido por los ejércitos del Anticristo. Sin embargo, Dios cumplirá su promesa a los israelitas y los liberará. Entonces, los judíos se arrepentirán de sus pecados y finalmente reconocerán que Jesús es el Mesías, clamando a Él. Mira lo que Cristo mismo dijo justo antes de ser crucificado: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisiste? He aquí que vuestra casa quedará desolada, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23.